lectura. Gloria a Dios. Marcos capítulo 5, Amén. versos del 21 al 43. Y la verdad que vamos a aventurarnos a hablar de toda la historia, ya que esta historia, la cual veremos cómo se entrecruza, pues cuando quieres intentar hablarlo así, separarlo, pues queda un poco brusco. No obstante, también podemos hablarlo de esta manera porque ya hemos predicado en varias ocasiones sobre esta historia tan maravillosa que encontramos en Marcos capítulo 5. Creo que incluso en el canal de YouTube de la Iglesia hay algún que otro sermón referente al tema. Así que vamos a pasar por estas escrituras y disfrutar, como siempre, de su bendita palabra y disfrutar, como siempre, de ver a nuestro Señor Jesús. Todas las escrituras apuntan a Cristo. Amén. No hay ninguna palabra que no apunte a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando vas al Nuevo Testamento y ves claramente a esa persona maravillosa, cómo actúa, cómo se mueve, qué es lo que hace, cuando ves sus rasgos, su amor, su bondad, su misericordia, su sabiduría, su justicia, su mano extendida, cuando ves todo lo que Él fue y es maravilloso. Uno se llena de gozo, de alegría, se alimenta el alma cuando vemos al Señor. Amén. Y pasando por esta historia, vamos a darnos cuenta de bastantes cosas, las cuales vamos a intentar pasar por encima de ellas, pero darnos cuenta de ellas. Cosas como que cuando Jesús está, siempre ocurren cosas. Amén. Como la fe de las personas importa. Importa tener fe. Y también veremos cómo, a pesar de tener una fe inquebrantable, no siempre todo sucede como nosotros deseamos. Suceden cosas, siempre, y buenas, porque vienen de su parte, pero no siempre como nosotros deseamos. Y todas estas cosas y otras muchas más vamos a encontrarnos en este pasaje. Así que yo rogaría a nuestro hermano José Manuel que hiciera la lectura del verso 21 al 43 y toda la congregación con sus Biblias abiertas sigue la lectura. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años,
y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que le dieran de comer. Amén. 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 Hermosa lectura. Amén. Dos historias que se entrecruzan, muy conocidas, muy predicadas, que nos hacen tanto bien. Nos hacen tanto bien. Sí. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Regresan nuevamente de Gadara, donde el episodio en nuestro culto de lectura anterior, ¿se acuerdan? Amén. El episodio con el gadareno, Amén. con los demonios que tenía ese gadareno, con los ganaderos de aquel sitio y todo lo que aconteció poderoso y maravilloso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y regresan de Gadara otra vez, cruzando el lago a Capernaum, para que nuevamente, al instante de pisar Capernaum, otra vez la multitud se le agolpara alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Podemos ver cómo inmediatamente aparece el primer personaje de la historia, la cual tenemos que atender en el día de hoy. Y este era Jairo, un judío de Capernaum, de esas inmediaciones, el cual ostentaba un rango importante. Este Jairo era principal de la sinagoga. Un principal de la sinagoga era una de estas personas encargadas, a grosso modo, de todo lo que tiene que ver la administración, dirección y sustento de lo que es la sinagoga que estaba en aquel lugar. Por tanto, Jairo era un hombre conocido del lugar, un hombre con un cargo importante del lugar, un hombre el cual tenía labores importantes que hacer en ese lugar. El motivo de que Jairo saliera al encuentro de Jesús era de extrema, absoluta necesidad. Podemos ver cómo tenía una hija, la cual sabemos por el versículo 42 que era una niña muy joven, tenía 12 años, y por el sinóptico de Lucas sabemos que era hija única. Tenía una hija única de 12 años que estaba enferma. Es más, no solo dice que estaba enferma, dice que estaba agonizando. La palabra que usa para describir el estado de la niña no tiene solo que ver con una descripción de la enfermedad, sino con la causa de la enfermedad. La niña está agonizando. Por tanto, la súplica de Jairo ante Jesús no era solo sánala de la enfermedad, obviamente que sí, sino por favor, sálvale la vida a mi hija porque se muere. Ese es el contexto, esa es la súplica. No como en otras ocasiones, tengo una enfermedad, sáname, no, ven a mi casa rápidamente, porque mi hija está agonizando, y como no vengas, mi hija se muere. Ese es el contexto. Por eso podemos ver el énfasis del texto de que Jairo rogaba mucho. Por tanto, no solo era un ruego fuerte, sino un ruego continuo. Imagínense el tema. Tu hija única de 12 años que está a punto de morir y solo uno tiene la solución a ese problema. Seguramente su postura hacia Jesús le dejaría en evidencia delante del resto de sus consiervos, delante del resto de la ciudadanía, que la mayoría eran detractores de Jesús. Ya lo hemos visto en episodios anteriores de cómo Jesús no tenía muchos amigos, de cómo Jesús no tenía muchos adeptos. Sin embargo, todos se juntaban a recibir el milagro y en cambio después le encarnecían y no le hacían caso. Y sobre todo de aquellas personas que eran dirigentes de las sinagogas, aquellas personas que dirigían de alguna manera el templo y el servicio de la sinagoga. Y es que Jairo era uno de ellos. Por tanto, el acudir a Jesús los pondría en enemistad en contra de sus consiervos, líderes de dichas sinagogas, pero a Jairo le daba igual, porque su hija estaba agonizando. Tuvo que enfermar su hija para que le diese igual y fuera a atender y a pedir y a suplicarle a Jesús que la sanara. Yo no sé cuántos le pidieron a Jesús en esa multitud que se agolpó. Y tampoco sabemos si alguien tomó la misma postura de inclinación y adoración como Jairo. Pero lo que sí sabemos es que aquel que menciona que se postra es aquel que se menciona que se le es ayudado.
Yo no sé cuántas personas habrían. Dice que una gran multitud, en cuanto pisó Capernaum, llegó del lago todo el mundo alrededor de él. Pero al que escucha es a Jairo. No sé cuántas personas habrían, pero al que escucha es al que se postra. Porque vuelvo a repetir, la fe, el postrarse, la actitud ante la súplica es importante. Amén. Seguramente muchos se acercarían a él a pedirle. Seguramente muchos se acercarían a él postrados, pero no solo es un postrarse de cuerpo, de inclinarse, arrodillarse, depende en qué momento es fácil, pero inclinar el corazón, eso es lo difícil. Amén. Arrodillarse depende de qué momento, someterse, doblegarse y decir que sí es fácil, pero inclinar y subyugar y reconocer a la persona que tienes delante, eso es muy difícil. Y Jesús ignoró, no se menciona ningún otro milagro y ninguna otra atención a ninguna súplica, pero aquel que se postró, aquel fue escuchado. Amén. Y esa es nuestra postura que tenemos que tener hacia el Señor. ¿Qué contraste tan diferente tenemos y podemos ver entre los ganaderos de Gadara y Jairo en aquel lugar? Solo un lago los separaba y cuánta diferencia habían entre los dos. Mientras que estos los expulsaron, vete de aquí, por favor, no nos molestes más. En cuanto pisó Capernaum, Jairo le dijo, por favor, ven a mi casa. Amén. Una diferencia enorme. Y es que, mis hermanos, eso es lo que produce el Señor. Nunca aquella persona que se encuentra con el Señor queda indiferente. O hay repulsión, o hay repugnancia, sí, escuchen esta palabra, bien con palabras o con hechos o con cosas en el corazón, o bien una aceptación absoluta y total. Porque el Señor no deja indiferente a nadie, el Señor no deja a medias a nadie. Cuando el Señor irrumpe en una vida, o le dices vete de aquí con tus palabras o con tus hechos, o le dices acompáñame a mi casa. Amén. Eso es lo que produce el Señor en todas las vidas del planeta, mis hermanos. La pregunta es ¿qué produjo en nosotros? Y aquí tenemos a Jairo inclinado ante Cristo, lleno de necesidad y fe. Y por eso leemos, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es inevitable pensar lo siguiente en esta situación, y lo que pienso y lo que me pregunto es lo siguiente. ¿Acaso no tuvo momentos Jairo, antes de que su niña quizá enfermara, de inclinarse ante los pies del Señor? ¿De demostrar su fe ante Jesucristo? Era un principal de la sinagoga, era conocedor de lo que había por ahí. Y tuvo que esperar a que su hija enfermase, agonizase hasta la muerte, para reconocer a aquel que tiene la solución a todos los problemas. Y es que es así. Cuando uno se salta al pastor, sabemos que viene el pez. Si el Señor tiene determinado salvarte, cuando uno se salta al pastor, que viene a recogerte sobre sus hombros y a ponerte entre algodones en medio del redil de las ovejas, y uno se niega, vendrá el pez. Amén. Porque a veces el Señor nos atrae por medio de un mensaje, pero en ocasiones el Señor nos atrae por medio de una agonizada. Amén. Por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo, en qué momento tenemos que decirle sí al Señor? ¿Esperar a que todo ocurra a nivel extremo? ¿Esperar a estar hasta lo más profundo del lodo cenagoso para reaccionar de nuestras actitudes, posturas y maneras? ¿O pararnos, detenernos, arrepentirnos y dejar que el pastor nos rescate? Amén. En muchas ocasiones nos quedamos de brazos cruzados, ya como salvos y regenerados, nos quedamos de brazos cruzados e ignoramos el pastor esperando el pez, pero ¡ay! Cuando venga el pez. Estoy seguro que Jonás en el vientre del gran pez no estaría a gusto. Creía que estaba en el Seol, desde el Seol te invoqué, creía que estaba muerto. Pero solo fue con el pez que llegó, fue vomitado en Nínive y cumplió la voluntad del Maestro. Por tanto, no nos esperemos hasta el límite de estar agonizando para arrepentirnos. Aunque nos hayamos alejado mucho, es mejor retornar de ese mucho que retornar del infinito. No importa cuánto te hayas alejado, cuanto más te alejes peor. Por tanto, hoy detente, arrepiéntete y vuelve. Jesús, ante la petición de Jairo, lo acompañó a su casa para cumplir su ruego.
acompañado por la gran multitud que le agolpaba a su alrededor. Marcos 5:25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En el versículo 25 y 26 vemos que, como recién hemos leído, que aparece en medio de esta historia, irrumpe en medio de esta historia un segundo personaje y una segunda situación, que se cruza en el trayecto de Jesús y el milagro de Jairo. Qué curioso es que estas dos historias que se entrecruzan tienen bastante en común. Las dos eran mujeres, las dos que tenían necesidad, la niña y la mujer. Las dos necesitaban un milagro, las dos obtuvieron el milagro, e incluso las dos coinciden con los años. La niña que estaba a punto de morir tenía 12 años, y esta mujer llevaba 12 años enferma de flujo de sangre. Era algo que se entrecruza incluso en estas similitudes. Dice que era una mujer, no sabemos de qué edad, pero probablemente por la enfermedad que describe será una persona, una mujer joven, al menos joven en el contexto de la época. Se dice de ella que era una mujer que padecía, como hemos dicho, desde hacía 12 años de flujo de sangre. El flujo de sangre es un desajuste en el ciclo de las mujeres que hace que continuamente esté sangrando, debilitando su cuerpo y enfermando a la persona, y sufren de muchas maneras diferentes: anemias, debilidades, dolores, etc. Marcos matiza que hizo todo lo que estaba en su mano para tratar con la enfermedad. Gastó todo lo que tenía en médicos, pero dice que aún le iba peor. ¿Por qué? Porque se quedó sin economía y sin ilusión. Seguramente algunos médicos le dirían malas noticias y no habría solución para ella. Algunos médicos la tratarían bien, mal, y a otros mal, y sufriría en esa situación. Por tanto, todo lo que hacía le iba a peor. Pero si esta enfermedad y su mala experiencia con los médicos no era suficiente por causa de su contexto, tanto por el tiempo en el cual se vivía y por las leyes establecidas, esta enfermedad iba más allá de lo físico, ya que la excluía de todo y de todos por causa de su impureza. Era una enfermedad que la hacía impura. Y permítanme que lea esto para que tengan un contexto apropiado o recuerden en su memoria de lo que estaba padeciendo esta mujer. Levítico capítulo 15, verso 19 en adelante dice lo siguiente: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella lo hubiera sentado lavará sus vestidos, se lavará luego y asimismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, en lo que tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiera con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Noten el versículo 25 porque es importante. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días del tiempo de su costumbre, o sea, más allá del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocara esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Amén. A su palabra. Amén. Porque esto es su palabra. Amén, 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 amén. Noten lo tajante de la ley. Toda mujer que esté en ese ciclo habitual mensual de las mujeres será inmunda. Pero lo que llama la atención es que no hay una legislatura para cuando ese ciclo se extiende, sino que dice: todo el tiempo que continuare ese estado será inmunda. Por tanto, esta mujer fue inmunda durante los 12 años de su enfermedad. 12 años en este contexto. Lo que toco queda inmundo, y lo que toco nadie lo puede tocar porque queda inmundo, apartada absolutamente de todo y de todos. Y no vivía en Nueva York, sino en Jerusalén. Y en Jerusalén todo va ligado con la fe y con la escritura. El templo, la sinagoga, las fiestas, todo tiene que ver con ese aspecto cultural bíblico. Por tanto, ella no podía hacer otras cosas. Lo único que había que hacer en Jerusalén eran las bíblicas.
se hagan bien, se hagan mal, eran las que estaban. Por tanto, ella quedaba excluida de toda participación, de toda asistencia, de todo ritual, de absolutamente de todo. No solo estaba enferma, sino que estaba absolutamente sola. Y qué triste es la soledad. Claro, el 27 sigue diciendo: cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel accidente. Aleluya. Esta mujer bien pudiera estar excluida, ¿verdad? Enferma, ¿verdad? Separada de todos, ¿verdad? Pero era judía. Pero era judía y como tal, conocedora de las promesas de Dios en su palabra. De ahí, cuando escuchó de que este Jesús de Nazaret hacía lo que hacía, automáticamente su mente se abrió, fue iluminada por el Señor y depositó su fe en Él como el Mesías prometido por las Escrituras. El que se pronunciara de esta manera no fue una expresión fortuita, sino llena de conocimiento y sabiduría. Si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Por partes, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al manto? No estamos hablando del manto en sí, aunque sí, del manto de oración. Saben que hay un manto que se conoce como talit, que se pone sobre todo cuando van a orar, cuando van a leer, en el pueblo de Israel, en tiempos bíblicos, que se pone y se cubre por la cabeza. ¿Saben de qué manto me estoy refiriendo? Tampoco se refiere exactamente a otro tipo de talit que se conoce como talit katán, que es una prenda interior que va debajo de la ropa para poder cumplir el mandamiento que enseguida veremos, sino que específicamente se refiere a los flecos que cuelgan de las 4 esquinas de esas prendas y de otras, los conocidos como tzitzit. O sea, esos flecos que obligatoriamente deben estar en las puntas de las 4 esquinas mencionadas en estas prendas. Si nos vamos al sinóptico de Mateo, podemos ver que dice en Mateo 9:20, porque en Marcos dice el manto, pero Mateo 9:20 dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Especifica que no era el manto en sí, sino el borde de su manto. Y la palabra que se utiliza para borde en griego, kraspedón, viene a significar orla o fleco. Por tanto, queda claro que aun en Marcos, que no lo especifique, ella tocó no el manto en sí, sino sabía específicamente qué quería tocar: el borde del manto, el tzitzit del manto. En Deuteronomio 22:12 vemos el mandamiento: te harás flecos. Esto no son inventos, mis hermanos. Esto está en la Escritura. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Números 15, 37, 38. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja, o sea en las esquinas de los bordes, un cordón azul. Por tanto, lo que tocó la mujer, lo que tenía intención de tocar la mujer, no era la prenda en sí, en su totalidad, sino exclusivamente y concretamente el tzitzit de esa esquina que colgaba del manto, sea el talit katán o el talit que estaba por encima. Pero ¿por qué concretamente quería asearse de ese fleco? ¿Por qué? Seguro que muchos sabrán la respuesta, ya que se ha predicado mucho. Ese fleco viene a simbolizar y a recordar el ¿qué? La bendita palabra de Dios. Amén. Sabemos que las palabras en hebreo tienen un valor numérico, ¿verdad? Esto se conoce como gematría. Pues la palabra para fleco, tzitzit, tiene un valor numérico de 600, más los 8 que tienen los flecos, más los 5 nudos que vienen a simbolizar también la palabra. Esa suma son 613 y vienen a simbolizar esos 613 preceptos y mandamientos entre prohibiciones y ordenanzas que están en las Escrituras. Por tanto, tiene que ver con esa bendita palabra. Muchos de los mandamientos de Dios, mis hermanos, están dados exclusivamente para recordarlo. Y hay mandamientos que uno lo hace para tener
una continua conexión con lo que Dios es y con lo que Dios hace. ¿Cómo hemos empezado el culto? Hablando y orando de que tengamos noción de lo que es Dios y de lo que eres tú delante de Dios. Y a veces tenemos que hacer un ejercicio y un esfuerzo para intentar enfocar nuestra mente a lo que corresponde. En cambio, Dios le dio al pueblo de Israel una serie de recordatorios continuos y por eso se la pasan todos los días haciendo cosas. Esas cosas sin propósito, sin intención, son un despropósito. Pero una persona piadosa que tenga un sentido de Dios son una ventaja enorme, porque todo lo recuerda al Señor. Un ejemplo muy rápido, y no voy a ser específico con los detalles, pero dicen que un hombre del pueblo de Israel, en cierta ocasión de debilidad, le iba a ser infiel a su mujer. Pero estando en la habitación, cuando se quitó la chaqueta para serle infiel a su mujer, en cuanto se quitó la chaqueta, vio los chichis colgando de su pantalón. Estos flecos que tenían por ahí, los chichis del Talit Katán. Y cuando lo vio, se acordó de la palabra del Señor, el espíritu le redarguyó, se puso la chaqueta, cerró la puerta, se fue a su casa, se arrepintió y le confesó a su mujer. Porque le recordaban las cosas que hacía al Señor. Por tanto, no es cualquier cosa todas estas cosas. Dios no hace las cosas por hacer. Y a veces frivolizamos con estas costumbres que están sacadas de las Escrituras y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, mis hermanos. Amén. Así pues, estos flecos vienen a simbolizar y recordar sus mandamientos. Y en base a esa realidad, hemos escuchado mucho, como hemos dicho, de que se agarró a su palabra, ella se agarró a sus promesas, se agarró a esa fe de que ahí estaba su palabra, y en parte, pues tiene parte de verdad, una manera de interpretarlo seguramente es. Pero piensen esto. Si ella creyera que tocar los flecos era tocar su palabra y eso produciría en ella cualquier tipo de milagro, la pregunta es ¿por qué no se acercó a tocar el fleco de cualquier manto de cualquier persona que pasara por allí? Porque si el fleco en sí, con la palabra que simboliza, me hace y produce algo, ¿por qué llevo 12 años enferma y no toco el fleco de cualquier talit, de cualquier judío que pasara por ese lugar? ¿Acaso no viene a simbolizar lo mismo? ¿Acaso no tiene los flecos y simboliza la palabra, la Torá? ¿Acaso no es la misma palabra? Por tanto, no era el tzitzit, mis hermanos, sino aquel que los portaba. Amén, amén, amén. No era la gematría. Ella no se acercó a una suma. Ella no se acercó a una cuenta. Ella no se acercó a un objeto. Ella se acercó a Cristo. Amén. Porque el tzitzit tenía símbolo, era fuerte y era capaz de sanarla, no por el propio fleco. El fleco era un cacho de tela. Cristo, el verbo de vida. Amén. Por tanto, ella cuando se enteró que pasaba por ese lugar, no dijo, ya está el fleco aquí para agarrarme. No, pasa Cristo por aquí. Amén. Pasa Cristo por aquí. Aleluya. Ella se acordó. Malaquías capítulo 4, verso 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La palabra para alas en hebreo, kanaf, y entre otras cosas se refiere a arista, a filo o a extremidad de un ave o al borde de un vestido. Por tanto, esta profecía mesiánica de que nacerá el sol de su justicia y bajo sus alas el borde traerá salvación, era lo que impulsó probablemente a esta mujer entendiendo de que esta prenda en ti tiene sentido. Amén. Esta prenda en ti me trae salvación, porque en cualquier otro no sirve, pero en ti sí que voy a ser salvo. En Él sí, porque todo en Él cuenta, todo en Él es importante. Y cuánto esto nos enseña de esta necesidad de que el mandamiento tiene que ir supeditado a Cristo. El mandamiento sin Cristo no tiene sentido. Una vida llena de normas, una vida llena de leyes, una vida llena de rituales y de cosas sin Él, nada tiene sentido. Amén. Por eso, aquella persona que no tenga a Cristo, ni lo confiese ni que viva su evangelio, ya pueda ser quien sea, de Israel, de Nueva York o de Tahití, sin Cristo no hay vida. Amén. Sin Cristo no hay vida. Mis hermanos,
En Él solo tenemos redención. Sí, Señor. En Él solo tenemos redención. Amén. Lo grande de todo esto es que esta historia tiene un nivel profético tremendo, mis hermanos. Es que esta historia no se limita a la mujer del flujo de sangre. Esta historia no es una historia pasada, sino que se repite perpetua y continuamente con toda la humanidad. De continuo. Permítanme explicarme. En primer lugar, piensen esto. ¿Qué éramos nosotros sin Cristo? ¿Qué es el mundo sin Cristo? ¿Acaso no estábamos enfermos? ¿No estábamos solos? ¿No estábamos separados? ¿No había una intranquilidad aunque lo tuviéramos todo? ¿No había felicidad? ¿Por qué la gente teniéndolo todo se suicida en las habitaciones de hotel, siendo actores de cine, presidentes? ¿Cómo puede ser? Porque sin Cristo esa desolación, esa soledad es como estamos. Nosotros estábamos como esa mujer, desamparados de todo y de todos antes de que viniera Cristo a nuestras vidas. Una deuda contraída que no éramos capaces de pagarla, y aunque nos gastáramos todo el dinero, lo único que haríamos es estar peor. Miren lo que dicen las Escrituras, a ver si no es similar a todos nosotros. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia se refiere al utensilio de la época que utilizaban las mujeres en el momento de su ciclo. En Ezequiel 36:16 lo corrobora. Fíjense qué descripción. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia menstruosa fue su camino delante de mí. Como inmundicia menstruosa, las justicias como trapos de inmundicia. Dios pone en semejanza de la condición de esta mujer a todos aquellos que no pueden ser justificados por Cristo y se quieren justificar por medio de sus obras. Amén. Porque nuestra justicia delante de Él son como trapos de inmundicia. No podíamos pagar la deuda contraída. Amén. Pero de la misma manera que la mujer, Jesús pasó con su manto de salvación por nuestro lugar. Amén. Y nos redimió, porque eso es lo que hace Cristo con su manto. Nos redime. No solo sana enfermedades, sino que salva las almas. Amén. ¿Cuántos recuerdan la historia de Ruth y de Boaz? Amén. ¿La recuerdan? Amén. Estas mujeres moabitas que regresa Ruth con Noemí después de que se quedaran viudas y empieza a coger comida de los campos de Boaz, y Boaz se entera de que es pariente cercano. Noemí la aconseja, y miren lo que dicen las Escrituras en Ruth capítulo 3 verso 9. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva. Y ahora dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. De la misma manera que Boaz redimió a Ruth porque la hizo su esposa, extendiendo el borde del manto, así el sol de justicia, extendiendo el borde de su manto, nos redimió a nosotros. Amén. Él es el Boaz, el amo de la viña auténtica y verdadera, y Él es el que extiende el borde de su manto. Y en la extensión de su borde, ¿qué pasó? Que se casó con ella. Y lo mismo que haremos nosotros. Amén. Por tanto, esta historia no solo es una historia puntual que pasó hace 2000 años en Capernaum, sino que es una historia profética que se repite y se repetirá hasta los confines del mundo, porque su manto sigue paseándose por ahí. Señor, amén. Y todo aquel que se agarra no solo se sana el alma, sino que se casará con Él. Amén. Amén. Esto es lo que hace nuestro Señor, nos redime. Señor. Esta fe de la mujer fue tal que fue de ejemplo. Porque en Marcos capítulo 6, el capítulo siguiente, miren lo que dice: y donde quiera que entraba en aldeas,
ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que dejase tocar siquiera el borde de su manto. Amén. O sea que esto que hizo esta mujer refrescó la mente de sus vecinos y parientes y amigos, y cuando vieron a Jesús les motivó a volver a arrojarse al borde de su manto. Amén. Porque tu fe y tu conducta motiva. Amén, Señor. Así es. Tus buenas acciones me impulsan a tener buenas acciones. Tu fe, tu entrega, tu integridad me motiva. Todo lo contrario igual. Tu desgana, tu desaliento, tu forma de hablar, de estar, tu postura me desalienta. Verdad. Por tanto, todo como somos nosotros, el reflejo que damos de Cristo, es motivación para nuestros hermanos. Amén. Tenemos que ser ejemplos los unos de los otros. Amén. ¿Seguimos? Amén. Luego urgencias. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Aleluya. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Vemos cómo se repite la misma historia que con Jairo. Había una gran multitud, pero él solo contestó a la petición de aquel que verdaderamente se postró y demostró su fe. Había una gran multitud, Jairo se postra y escucha a Jairo. Hay una gran multitud tocándole, pero solo se gira ante el toque de esta mujer enferma. Porque otra vez se repite la historia. No es que estés cerca ni que lo toques, es cómo lo tocas, cómo te acercas. Amén. El 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En este verso podemos ver como la fe de la mujer, una fe genuina que le llevó a tocar el borde de su manto y recibir sanidad, no fue suficiente para que todo aconteciera como ella quería. La mujer, debido a su condición, quizá tendría planeado: tengo fe, sé que es Cristo, sé que me puede sanar, pero lo voy a tocar sin que se den cuenta porque saben que soy mujer inmunda y me pueden hacer algo. No voy a importunar al maestro, voy a ir por detrás y voy a tocar el borde de su manto y nada más. Pero el Señor no quiso que su fe fuera oculta, sino que cuando la tocó, él sabía que la iba a descubrir y que su plan en fe iba a ser contestado, pero no como ella quería. Entonces se paró: deteneros, ¿quién me ha tocado? La mujer dijo: me han enganchado, me han pillado, ¿ahora qué hago? Humildemente se acercó, se postró y confesó todo lo que había hecho. Porque eso es la pauta a seguir normativa de aquellos que reciben el favor de Dios. Miren lo que dice en Salmo 50:15: e invocaré en el día de mi angustia. Primero, ¿qué dice? E invocaré en el día de mi angustia. Después, te libraré y tú me honrarás. Amén. Invocamos, nos libra y honramos. Amén. Ella invocó, tocó el borde del manto, fue librada, pero le quedaba una cosa: honrar al maestro. Amén. ¿Se acuerdan de los leprosos? 10 fueron sanados. ¿Y quién cumplió con todo el cupo del estándar del desarrollo adecuado? Solo uno. Y Jesús propició que cumpliera con el desarrollo. Me has invocado, te he salvado, ahora honrame. Y se postró ante el Señor y fue honrado de esa manera. La mujer fue descubierta, pero fue descubierta y recibió otra recompensa: poder postrarse a los pies del maestro. Amén. Y le dijo: vamos rápido. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe de la mujer no solo le libró del azote de la enfermedad, porque era un azote tremendo, sino que salvó su alma. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Esto es tremendo. Es que vas leyendo esto, estás eufórico y después haces: ¿qué es esto? No nos pasa más. Increíble, qué fe que te... La hija muerta, y haces: madre mía. Regresamos de nuevo a Jairo, y no de la mejor manera posible, ya que lo hacemos para averiguar que llegaron tarde. La niña ya estaba muerta. Parece ser que detenerse todo ese rato en medio de la multitud y atender a la mujer del flujo de sangre impidió que el milagro de Jairo
aconteciera. Y nuevamente se repite lo mismo. No por tener fe en Él significa que recibirás aquello que quieres y de la manera que tú desearías. Amén. Jairo quería que llegaran a tiempo y que sanaran a su hija y que su hija no muriera. Pero Jesús no permitió que llegaran a tiempo para que su hija, parece ser, muriera. Podemos ver cómo no por llegar primero seremos atendidos primero. Hay a veces que estamos pidiendo cosas y no las recibimos y viene uno y al día siguiente, ayer pedí, ya eres tú. Porque no tu fe en llegar primero, es cuando Dios quiere, porque el Señor sabe aquello que necesitas. Jairo, desesperado ya que Jesús se detiene a atender a la enferma, parece un... Imagínense a Jairo, te estoy llamando, mi hija está agonizando, y tú aquí con la multitud, y parándote, y hablando, y ¿qué hace esta mujer? ¿Es que acaso se va a morir? No se va a morir, 12 años y un día, ¿qué pasa? Que la sanes mañana. Mi hija es la que tiene peligro de muerte. ¿Qué haces deteniéndote? Pero el Señor todo lo hace, como decimos, con un propósito. ¿Por qué no hizo caso cuando le informaron de la muerte de Lázaro? Lázaro está enfermo. Marta y María te llaman, tu amigo, ves corriendo. Me quedo aquí 3 días. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Pues esto era para enseñarle, qué sé yo cuántas lecciones a Jairo. ¿Qué sé yo cuántas lecciones a nosotros? Porque nos obsesionamos porque todo se desarrolle como nosotros queremos. Amén. Y cuando no es así, levantamos el puño a veces al cielo y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué de esta manera sí y yo no? Examinemos nuestra conducta, rectifiquemos nuestros agravios, hagamos lo correcto. El Señor no hace las cosas por hacer. Y si retrasa su mano, es para tu beneficio. Amén. Él quiso que esto fuera así, el Señor. Porque el Señor no deja nada al azar. Ustedes se dan cuenta que cuando le acompañan, cuando tienen rapidez, que necesitan ir rápido, le acompaña una gran multitud y no dice nada. Pero en cambio, cuando una vez su hija muere, dice y da una orden que ahora lo leeremos y dice, quedaros todos aquí, y ante su voz nadie le acompañó para ir rápido. Va despacio cuando agonizaba y rápido cuando ya está muerta. El Señor quería llegar tarde. No importaba, sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús, el 36, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Gloria a Dios. Amén. Esto es muy fuerte, mis hermanos. En apariencia hay una especie de imprudencia por parte de aquel que has depositado tu fe como el Mesías. Y una vez tu hija muere, te dice, no temas, cree solamente. De verdad, créanme, que me intento poner en el lugar y creo que Jairo no dudó ni un instante. Creo que le vio la cara al maestro y cuando le dijo, no temas, cree solamente, creo que sabía ya lo que iba a pasar. Sí, Señor. Me veo a Jairo diciendo, mi hija vive. Me lo imagino así, mis hermanos. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entramos ahí, vamos rápido. El 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y de los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué lloráis y alborotáis? La niña no está muerta, sino que duerme. Por un lado vemos a las personas, familiares, gente cercana, amigos, vecinos, que lloran y lamentan porque es normal. Pero Jesús también hace algo normal en él, que mientras que todos lloran y lamentan porque la niña estaba muerta, él dice, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Porque es que es la diferente perspectiva y la diferente conciencia espiritual, la diferencia que había entre los hombres, que solo somos capaces de ver este plano terrenal, y Cristo que procedía del plano celestial. Amén. Y nosotros solo vemos a niñas muertas, pero Dios ve a gente que duerme, que va a ser resucitada. Amén, amén. Y esa es la diferencia de criterio. Unos veían a la niña muerta, Cristo veía a la niña que dormía. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos,
tomó al padre y a la madre y a la niña y los que con él estaban, y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Vemos como Jesús nuevamente desechaba todo espectáculo, expulsó a todo el mundo, cogió al padre, a la madre, y cogió a Pedro, Jacobo y Juan, los metió con él, le dijo a la niña Talita cumi, que es, niña, a ti te digo, levántate, y la niña inmediatamente se levantó. Amén. Dice el 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. El Señor hizo un milagro portentoso. No la sanó a medias, sino que la niña volvió a tener apetito, la sanó, no la resucitó solo, la sanó por completo. Amén. Una sanidad completa, porque eso es lo que recibimos de nuestro Padre Celestial. Amén. Sanidades completas. Y podemos ver en estas historias, y termino ya que llevo ya mucho rato, en estas historias entrecruzadas, podemos ver en estos dos relatos maravillosos cómo la fe es importante. Amén. Cómo tener fe y depositar tu confianza en la persona correcta es importante. Cómo la fe no siempre resulta ser en una resolución por parte del Señor en concordancia con nosotros lo que queremos, sino como Él quiere. Porque a nosotros a veces queremos que esto se ponga aquí y el Señor lo pone allá. Porque el Señor es así. Pero eso no significa que estés desatendido. Todo lo contrario. El Señor se adelanta o se atrasa para tu beneficio. En ocasiones, al momento recibirás el milagro y otro se cruzará entre medio y recibirá el milagro al instante. Pero en otras ocasiones permitirá que la niña muera. Y fuera de este contexto, en ocasiones a veces la niña no resucita. Pero el Señor sigue obrando. Amén. Así es. Porque el Señor, cuando está y cuando su manto vuela por el ambiente, quien lo toca se beneficia. Amén. Aunque no se beneficie como Él quiera beneficiarse. Pero que su manto nos cubra. Amén. Y que pase lo que tenga que pasar, si para eso estamos siempre en su presencia. Amén. ¿Para qué quieres recibir lo que tú quieres si lo que tú quieres quizá te aleja del Señor? En cambio, cuando el Señor nos da lo que Él entiende que es correcto, nos lo da o nos lo quita, para que siempre vivamos postrados a los pies Amén. del Maestro. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar.